Angélica Villegas, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia y en este video les voy a hablar sobre la historia de la criminología. Bueno, esta presentación se basa en el libro de Wael Hikar, Introducción al estudio de la criminología. A lo largo del video les voy a hablar sobre las fuentes de la criminología, tanto fuentes reales como fuentes históricas, sobre los precursores y sus aportes que ayudaron a que en la actualidad la criminología sea una ciencia, también de las disciplinas antecesoras que, por ejemplo, están las ciencias ocultas, la antropología criminal, la sociología criminal, entre otras. Y al final les voy a hacer una pequeña reseña histórica de lo que ha venido haciendo la criminología en Latinoamérica. Las fuentes históricas. Bueno, la historia es la narración de los hechos más sobresalientes a través del tiempo. La historia de la criminología relata la evolución de las ideas, de las explicaciones y de lo que se hizo para prevenir las conductas antisociales o lo que se conoce como un crimen. Estas fuentes son actos que desde hace tiempo se realizan para explicar el fenómeno antisocial a través de estudios y de cómo evitarlo o controlarlo. Entre estas fuentes podemos encontrar la religión, que es una herramienta preventiva de la criminalidad desde hace mucho tiempo. Esto es una forma de vida o creencia basada en una relación especial con una persona, de una persona con el universo o con un dios. También se cree en la necesidad de un dios que castigue. Entonces, si se comete un acto antisocial, pues va a haber un ser sobrenatural que castigue por eso. Mesopotamia. Bueno, se habla del Código Hammurabi en varios textos, tanto de derecho como de criminología. Este es un conjunto de leyes y órdenes que creó el rey de Babilonia, Hammurabi. Es uno de los primeros y de los más importantes códigos, pues ha ayudado a diferentes disciplinas. Fijó reglas específicas, las cuales ayudaban a la sociedad. Es una guía de procedimientos legales, conductas ilícitas e imposición de penas. Y combatió en primer lugar la criminalidad dorada. Esto, pues en ese entonces los sacerdotes eran los que estaban a cargo del poder judicial y este código se lo quitó a ellos para dárselo a lo que ahora son jueces. China. Bueno, en China Confucio creó el confucianismo, el cual era el pensamiento principal de ese país. Se basa en la práctica del bien, la sabiduría obtenida a través de esta y de las adecuadas relaciones sociales. Ha fijado los modelos de vida y de valor social. Esto porque muchas instituciones, e incluso en la política, se basan o se rigen por este pensamiento. Confucio decía: ten cuidado de evitar los crímenes para no verte obligado a castigarlos. Por lo que se puede ver que en ese entonces ya se trataba de controlar la criminalidad. Y también decía: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Se ve a Confucio que era un ser empático y que no quería hacerle a alguien lo que a él no le gustaba. Entonces a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Israel. Bueno, se habla de la Biblia como el texto sagrado de los judíos y de los cristianos. Las conductas antisociales se veían a manera de pecados y actos graves. Y se menciona a un Dios, a un ser todopoderoso. Este ser es el principio y el fin de todo. Es un ser de amor y hermandad. Entonces, quien comete un acto antisocial ante cualquier persona la está cometiendo ante él, por lo que ya no se va a entrar en la salvación. Los primeros antecedentes de conductas antisociales que se pueden evidenciar son los 10 mandamientos, los 6 pecados capitales y también el Apocalipsis, entre algunos otros. Dice que la criminalidad en ese entonces era la forma de maldad. Los crímenes como suicidios, homicidios, violaciones, trata de personas, robos, entre otros, se veía como maldad. Dice: el criminólogo junto con el jurista, psicólogo y sociólogo deben prevenir los delitos más graves. Esto porque si ellos no se encargaran de prevenir todo esto, imagínense cómo estuviera. Estamos en el 2020 y todos los días se ven asesinatos, se ven muertes, se ven secuestros, gran cantidad de delitos. Si no hubiera nadie que los controlara o los previniera, entonces imagínense cómo podría estar el mundo. Acercándose al nacimiento. Bueno, se habla de la teoría de Franz Joseph Gall, el cual pensaba que el cerebro era la base de las funciones de todo nuestro cuerpo, y también la de Charles Darwin, que decía que el criminal era un ser no evolucionado. César Lombroso toma estas teorías y estudia tanto física como psicológicamente a los criminales. Después, César Lombroso, Rafael Garófalo como jurista y Enrico Ferri como sociólogo dan inicio a lo que es la criminología en sí. Lombroso hace la clasificación más importante de los delincuentes. Después, Ferri crea la sociología criminal y Rafael Garófalo es el que se encarga
de contar el título de la criminología, de dar este nombre, quien es Pablo Topinal, que se encarga de acuñarlo con su libro La criminología. Bueno, las fuentes reales. Las fuentes reales son sucesos, eventos, circunstancias y factores que provocaron el interés para explicar las conductas antisociales y la preocupación por prevenirlas de una forma científica. Las fuentes reales directas son la antropología criminal, la sociología criminal y la psicología. Estas fuentes son lo que evidencia directamente un acontecimiento. Bueno, ahora les voy a dar un pequeño concepto de lo que es criminología. Es el estudio científico del individuo antisocial, o sea, criminal, de la conducta antisocial, lo que es crimen, y de la prevención y tratamiento de estos a través de la política criminológica y la criminología clínica. Precursores y sus aportes. Bueno, podemos encontrar a Aristóteles, que es uno de los pensadores más destacados de la antigua filosofía griega. Aristóteles propuso 4 causas: la material, la formal, motriz o eficiente y la final. En criminología, las mismas 4 causas se aplican de forma análoga especificando su uso. Por ejemplo, la material es de lo que se está hecho, como los seres humanos, que estamos hechos de órganos, de tejido, entre muchas otras cosas. La formal, que es la forma, tipo o especie. Entonces, los hombres y las mujeres pertenecen a la especie humana. La motriz o eficiente, que es la fuerza o el motor que nos lleva a hacer tal acto. Y por último está la final, que es el motivo o la razón exacta de por qué hacemos tal trabajo. Dice que los estímulos producen resultados específicos y generalizados bajo ciertas condiciones. Entonces, dependiendo en cómo y dónde nos encontremos, vamos a actuar de una forma diferente. Para Aristóteles dice que no importa el partido político ni el puesto en el que se debe ocupar, sino la capacidad que se tenga de autocontrolarse ante el poder, dinero, tentaciones y corrupción. Esto, pues claramente muchas personas no lo pueden hacer, entonces por eso cometen crímenes. Platón. Bueno, su nombre real era Aristócles, pero es mejor conocido como Platón. Fue un filósofo, discípulo de Sócrates, y aceptó su filosofía y forma de lógica de debate, el cual consistía en la obtención de la verdad mediante preguntas y respuestas. Sostenía que el crimen era producto del medio ambiente, que la pobreza y la miseria, entre otros, eran agentes provocadores principales. Entonces, uno no actúa como porque quiere, sino porque todo lo que está a su alrededor lo hace actuar de cierta manera. Para Platón, la educación la veía como un modo de formar la conducta. Tenemos a Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina. Entre sus obras más importantes destaca el juramento hipocrático. Este se basaba en confidencialidad total con los pacientes, no mantener relaciones con ellos, el cual este mismo régimen debería ser llevado a cabo por los criminólogos y criminalistas. También considera que el clima de una población, el agua o su situación podrían ayudar al médico a evaluar la salud general de los habitantes. También se ve en criminología, entre mejor sean las condiciones, uno va a poder evaluar a los criminales. Y dice que el grado en que el ambiente influye en la conducta de las personas puede favorecer el desarrollo de una conducta inadecuada. Sócrates. Bueno, Sócrates es un filósofo griego que, al igual que muchos otros filósofos, mostraron interés por la paz social e individual, que sin saberlo estaban haciendo criminología y aportaron nociones usadas en muchas ciencias. La base de sus enseñanzas fue la creencia en una comprensión neutral de los conceptos de justicia, amor, virtud y el conocimiento de uno mismo. Creía que todo vicio es el resultado de la ignorancia. También acostumbraba la entrevista y el interrogatorio a modo de obtener información para él y para que la persona se conociera a sí misma. Él fue quien creó los procesos precursores de psicoanálisis, como la entrevista clínica y el examen de polígrafo. Bueno, estos eran precursores que han ayudado a muchas ciencias, no exactamente a la criminología. Ahora les voy a hablar de los que han ayudado más que todo a criminología y criminalística. Charles Louis de Cependant, barón de la Brede y de Montesquieu. Bueno, Montesquieu fue un escritor y jurista francés. Señala que hay que prevenir antes de castigar. Sostiene que debe darse una separación y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, por lo cual él propone la división de los poderes. Aboga por la prevención del delito y de la desaparición de la tortura. Dice que las leyes
tienen que evitar el delito y proteger al individuo. Y también intentó relacionar el comportamiento criminal con el ambiente natural y físico, lo que se conoce ahora como criminología ambiental. Jean-Jacques Rousseau. Bueno, este fue un filósofo, teórico, político y social, además de ser músico y botánico francés. Él reconoce dos formas de desigualdad. La primera, que es la natural o física, que se basa en sexo, salud, edad, fuerza, la cual es pues propia de la naturaleza y también necesaria. La dos es la social o política, que esta es una creación humana, los actos que cometemos nosotros. Él decía que en un estado bien organizado existen pocos criminales. También dice que la criminalidad es la prueba más clara de que la convivencia social está mal formada y de la desorganización del Estado. Entonces, en una sociedad donde todos se llevan bien, donde hay una buena convivencia, además el Estado tiene bien al pueblo, pues es más difícil que un criminal vaya a aparecer. John Howard. Bueno, este era un hombre de buenos recursos económicos. Fue capturado por piratas en 1756 y llevado a una cárcel. Luego fue liberado, pero ahí nació su interés por conocer la reforma carcelaria. Su vocación se definió al ser nombrado sheriff o alguacil de Bedfordshire. Se dedicó a recorrer las cárceles del condado, donde encontró que había jóvenes y viejos criminales, locos, deudores, borrachos, y todos esos no tenían ninguna clasificación. Se dio cuenta de que existía miseria absoluta. Los custodios no recibían ningún pago, sino que los mismos reos le pagaban. Las mujeres estaban ahí también. Era mucho desorden, aparte de que vivían súper mal. Él hizo voto de dedicarse el resto de su vida a la reforma carcelaria. Entonces, él pidió a los jueces que les dieran un salario a los custodios. Dice, con Howard comienza para la disciplina penitenciaria una nueva era. Hace una reforma de todo el sistema penitenciario. Su obra marcará el inicio de la revolución, pues él se dedicaba a buscar el mal para sanarlo. César de Manzano. Bueno, este fue un economista y jurista italiano. Su obra más importante fue el Tratado de los Delitos y de las Penas, en el cual criticaba el sistema penitenciario y las leyes. Decía que no hay pena sin ley. Abogaba por la prevención del delito por medio de la educación principalmente. Entonces, para que existan menos criminales debe haber una buena educación. Dice que la pena es necesaria para prevenir nuevos delitos. Esto es cierto, puesto que si a alguien no se le castiga por el delito que comete, va a seguir cometiendo más, e incluso los demás pueden decir, bueno, si a él no lo castigaron, ¿por qué me lo van a hacer? Yo puedo hacer lo que quiero también. Dice que habla de la inutilidad de las penas crueles. Para él, la crueldad no ayuda en nada, porque ya se cometió el delito y pues está más bien actuando en contra de la humanidad. Louis Philippe Pinel. Bueno, este luchó contra los tratos inhumanos que recibían los enfermos mentales. Él era un doctor. Se inició la reforma al tratamiento. Creó así los protectores para los enfermos mentales. Además, aplicó los principios científicos para clasificar a sus pacientes. Los clasificaba dependiendo lo que sentían. Por ejemplo, algunos sentían melancolía, entonces él ya sabía qué era lo que tenían. Dice que consideraba para sus pacientes paciencia, firmeza, sentimiento humanitario en la forma de guiarlos y cuidado continuo. En ese entonces, a los enfermos mentales creían que tenían algún demonio o algo, entonces incluso los metían en hornos, los bañaban con agua fría para que eso se les saliera. Y él pues trataba de ser humano, ¿verdad? Y de tratarlos bien. Dice que observar a los pacientes con cuidado, pues su conducta es la mejor manera de hacer un diagnóstico. Entonces él vigilaba lo que pasaba, lo que actualmente se hace también en la criminología. Hay que ver qué es lo que hace un criminal. Pinel es considerado como el padre de la psiquiatría. Tenemos a Jeremy Bentham. Jeremy fue un filósofo, economista y jurista británico. Fue discípulo de John Howard. Su obra más conocida es El Panóptico. Él decía que había que crear una sala donde hubiera un faro para poder vigilar a todos los que estuvieran encerrados. Para administrar el establecimiento, Bentham propone 3 reglas. Primero, la regla de eliminación y castigos corporales, de castigos corporales, porque de nada sirve pegarle o maltratar a alguien si ya cometió su delito. También la regla de severidad, decía que la vida de un privado no podía ser mejor que la de los que están en libertad. La regla de economía,
que decía que había que separar a las mujeres, que no se podía gastar algo que no fuera innecesario, que tenían que trabajar, había que darles buena comida. Además, utilizó por primera vez el término profilaxis criminal, el cual son medidas para evitar la criminalidad. Bueno, tenemos a Franz Joseph Gall, que fue un médico alemán conocido como el padre de la frenología, la cual establecía una correlación entre las funciones cerebrales y las estructuras externas del cráneo, de las que dependería el comportamiento de las personas. Decía que el cerebro era el órgano del espíritu. Y dice que la criminalidad puede ser causada por un desarrollo parcial del cerebro. Entonces, dependiendo cómo se desarrolle nuestro cerebro o si tiene algún mal, pues podemos actuar de una forma mala. También decía que el inferir lesiones o cometer homicidio es un sentimiento exagerado de defensa. Dice que el robo puede ser un sentimiento exagerado de poseer y que en lo que se refiere a delitos sexuales pueden ser inferidos por un exceso en el sentimiento de reproducirse. Jean-Etienne Dominique Esquirol. Bueno, Esquirol fue un estudioso de la psiquiatría, descubre y acuña el término alucinación, que son cosas que no son reales y que en muchas ocasiones acosan a los que sufren de ellas, ¿verdad? Fue un gran divulgador de la naciente psiquiatría, aunque en esos tiempos fue bastante difícil, ya que la Facultad de Medicina no lo consideraba necesario, puesto que ¿cómo se pretendía estudiar de manera médica la mente si no se podía ver? Dice Lambert Quetelet, fue un estadístico belga, analiza las estadísticas referentes a los asesinatos, en los que descubrió que el crimen es un fenómeno social de masas y no un fenómeno individual. También que el crimen es una dimensión sorprendentemente constante, que el delito es un fenómeno social inevitable, necesario y constante. Para Quetelet, el método adecuado para investigar era el estadístico, puesto que así se iba a dar cuenta cuánta cantidad de delitos y qué tipos se cometían. También creó las leyes térmicas, las cuales decían que en verano hay más delitos contra las personas. Esto porque las personas salen más, en los parques se ven más gente y todo eso. Dice que en invierno hay más delitos contra la propiedad, ya que las noches son más largas, entonces es más fácil entrar. Y por último, que en la primavera hay más delitos sexuales. Esto porque es la estación de reproducirse. Charles Darwin, él era un naturalista inglés, tenía la teoría del origen de las especies por medio de la selección natural, la cual es la existencia de leyes biológicas que hacen que solo las especies más fuertes y adaptadas puedan sobrevivir. Consideraba que ciertos criminales son atávicos, es decir, no evolucionados, que se quedaron entre el animal y el hombre. También estudió a los niños y observó que estos sin buena educación se comportaban como seres primitivos. Tenemos a Ezequías Marcos César Lombroso, o mejor conocido como Lombroso, que fue un médico con doctorado en psiquiatría. En 1859 Italia entra en guerra, por lo que él se incorpora al ejército actuando como médico militar. Hace un gran descubrimiento para la humanidad cuando se da cuenta de que el alcohol es un gran desinfectante y no es solo para tomar. Cuando ya termina y sale de la guerra, pues se dedica a estudiar los criminales. Descubre que hay una serie de anomalías en los cráneos. También comparó grupos criminales y no criminales, donde se dio cuenta que los criminales pues tenían algunas deformaciones en el cerebro. Tenía la teoría del criminal nato, el cual pues desde su nacimiento o por sus características físicas está predispuesto a ser un criminal. Lombroso es el padre de la antropología criminal, por observar y medir cráneos de delincuentes y establecer un tipo criminal. También hace la diferencia entre el delincuente y el loco, ya que se da cuenta que el loco pues tiene problemas psicológicos y dice que a ellos, a los que están locos, pues hay que meterlos en un lugar diferente de las celdas y no con los demás locos, sí, porque puede también dañarlos. Dice que el 15 de abril de 1876 se puede considerar la fecha oficial del nacimiento de la criminología, pues él publica el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente, donde explica sus teorías, ¿verdad? Lombroso examinaba a los delincuentes a los cuales les pagaba. También en 1879 Ferri se presenta en el curso de Lombroso y poco después lo hace Rafael Garófalo.
Entonces, en 1880 se aprueba la fundación oficial de los manicomios judiciales, por lo que Lombroso tanto había luchado, ¿verdad? Después, el nacimiento oficial de la escuela positiva fue en 1879 y en 1885 se realiza el primer congreso de antropología criminal en Roma. Luego, el segundo congreso de antropología criminal fue en 1890, el cual pues no tiene mucho éxito, ya que recibe críticas diciendo que no hay un criminal nato, puesto que una persona por ser fuerte no significa que vaya a ser un criminal, y a veces alguien por tener características débiles físicas, pues es un buen criminal. En 1892 ya se celebra el tercer Congreso Internacional de Antropología en las Bruselas. En 1893 se escribe La Mujer Criminal, donde se ve a la mujer que no puede cometer los mismos delitos que un hombre, ya que pues ella no tiene la misma fuerza ni la misma capacidad. Entonces lo que hace la mujer es prostituirse, lo cual ya la sociedad lo ve como una persona mala, lo ve de una forma negativa. En 1896 se realiza el cuarto congreso en Ginebra, el cual rinde muchos frutos y una gran satisfacción para los positivistas. Esto porque ya iban mucho más preparados y estudiados, además de que para las críticas, ¿verdad?, que les pudieran hacer. En 1901 se realiza el quinto congreso internacional en Ámsterdam. Ya en 1906 es el sexto congreso en Torino, donde Lombroso se despide y dice que ese es su gran acto fúnebre, y él muere en 1909. Fue un gran médico y claro criminólogo nato. Enrico Ferri, bueno, este es el segundo autor de la escuela positiva. Estudiaba para ser abogado, hizo su tesis y envió una copia a Lombroso, pues trataba de aplicar el método positivo a las ciencias del derecho criminal. Lombroso le niega la tesis diciendo que no es suficientemente positiva. Entonces, él enojado se va a estudiar antropología, donde se da cuenta pues que tenía razón y que no era positiva. Luego se fue a estudiar, a pedir una licencia para dar clases donde estaba Lombroso, y aquí ellos se encontraron. Entonces se da un intercambio de pensamientos, los cuales dan inicio a la escuela positiva, ya que se dan cuenta que algunos pues no estaban bien. Entonces entre los dos crearon un mejor pensamiento. Ferri también hizo la clasificación de los delincuentes. Primero, el delincuente nato, el delincuente loco, el delincuente pasional y el delincuente ocasional. También el delincuente habitual o condicional. En 1912, la Escuela de Aplicación Jurídico-Criminal lo llama para dar clases a él, donde él dividía su curso en 4 partes: el delincuente, el delito, las sanciones y el procedimiento. La mayor aportación de Ferri es la sociología criminal. Es considerado como el padre de esta. Para Ferri, la pena no es la venganza ni es el castigo. Entonces, sino como la pena es hacerle entender al mundo que cometer un acto antisocial es malo y que no se cometa más. También establece que la causa de la criminalidad es la injusticia social. Bueno, Rafael Garófalo. Este fue un jurista que junto con Lombroso y Ferri equilibraron la escuela positiva. Los conocimientos que reunió respecto al crimen y al criminal, llamados criminología, tuvieron más éxito que la antropología y la sociología criminal. Hace el primer proyecto de las penas de acuerdo a la clasificación del delincuente y no al delito. Dice que el delincuente tiene una variación psíquica transmisible por vía hereditaria. También establece una tipología de delincuentes que distinguirá asesinos, delincuentes violentos, ladrones y criminales degenerados. Bueno, también hace una clasificación de las penas. Dice: pena de muerte para los asesinos, cadena perpetua para los delincuentes violentos y trabajo en colonias agrícolas para los ladrones. Dice que el delito o acto criminal es aquel que va en contra de los sentimientos de piedad o probidad. Acuñó el término temibilidad, que ahora es llamado como peligrosidad. También decía que la criminología es el conjunto de conocimientos que trataban al crimen y al criminal. Y su misión era unir la sociología de Ferri con la antropología de Lombroso y su lógica jurídica. Para Garófalo, el delito no puede separarse del delincuente. Rafael Salinas y Panzano. Este estaba inclinado por el estudio de la medicina. Es nombrado jefe
de negocio de higiene y antropología en el Ministerio de Gobernación, utilizó métodos sociólogos y psicológicos para dar una explicación científica de la antisocialidad. El criminal es producto del medio, uno de los principios fundamentales en la escuela criminológica. También explica la delincuencia desde consideraciones fisiológicas de la nutrición e influencia del medio a través de los alimentos en la población humana, todo ello con conceptos demográficos y evolutivos. Y fue un médico y fundador de la Escuela de Criminología en España. Ahora está Pedro García Dorado y Montero. Bueno, él era un jurista español, se licenció en Filosofía y Letras, además en 1883 se licenció en Derecho. Rechazó el derecho penal como represivo. Él abogaba por las tendencias correccionalistas. Lo fundamental es el delincuente por un lado y el castigo entendido como corrección o resocialización. Dice que hay que proceder a un análisis de la personalidad del delincuente. También dice que al delincuente no hay que darle lo que se merece, sino lo que necesita. Consideraba que la prevención del delito y la corrección del delincuente debían ser las máximas aspiraciones de todo ordenamiento jurídico. Entonces, lo que se pretendía era corregir a la persona que cometía el acto antisocial, para que no siguiera pasando eso, no castigarlo, porque de nada servía castigarlo, lo que podía hacer era enfurecerlo más. Las disciplinas antecesoras. Bueno, podemos encontrar el origen de la ciencia criminológica. Se deben analizar los orígenes causales, los hechos criminales, mediante la comprobación analítica, experimental y sujeto a cambios y correcciones posteriores a las nuevas investigaciones. Dice que la criminología nace a partir de la antropología, la sociología y la psicología. Es sintética, puesto que toma conocimientos de las ramas de otras ciencias y las aplica y transforma en lo que ahora es criminología. Bueno, podemos encontrar ciencias ocultas. Este es el estudio de diversos conocimientos y prácticas misteriosas. Pretenden estudiar los secretos del universo. Se desarrollaban en conventos, pues los monjes y frailes eran los privilegiados que sabían leer y que tenían bibliotecas también. Las ciencias ocultas son en algunos de los casos las ciencias actuales. Se puede ver demonología como psiquiatría, psicología normal y criminología. La interpretación mágica de los sueños es ahora el psicoanálisis. La astrología se conoce como astronomía actualmente, la alquimia es vista como la química y el estudio del alma es la psicología. Demonología. Bueno, este es el estudio de la naturaleza y las formas de los demonios. En ese entonces se veía el mal como un demonio o un ser maligno. No se conoce de manera exacta las causas del crimen, pero la teoría más antigua que respondía a su causalidad era la propuesta por la teología. Eso decía que una persona que actuaba mal era porque estaba poseído o que tenía algún demonio dentro que lo hacía actuar de tal manera, no que era esa persona en sí que lo hacía. La demonología está unida con la brujería. Entonces, los brujos o hechiceros son los que practican estas cosas y pues están unidos al demonio. Entonces, por eso se veía mal y los atrapaban, perseguían y mataban. Se decía que las personas podían estar poseídas, como lo dije anteriormente. Después, la clasificación de los poseídos es ahora la clasificación de las enfermedades mentales. Podemos hablar de la astrología, que se ocupa de los cuerpos espaciales del universo. Es la disciplina que observa, analiza y estudia las posiciones y movimientos de los astros, relacionándolos con el desarrollo de los acontecimientos en la Tierra. Desde la antigüedad se ha pensado que los acontecimientos ocurridos en el espacio tenían que ver con el destino de las personas. Dice que la estrecha relación que guarda la criminología es que en su mayoría esos relatos se refieren a tragedias. Bueno, Raúl Zaffaroni dice que tiene una predicción que puede aparecer la Tercera Guerra Mundial, que va a haber escasez de agua y que va a ser por causa de químicos. Entonces hay que estar muy alertas y poner mucha atención a los crímenes, a todo lo que pasa, para que eso pues puede ser cierto, pero hay que intentar corregirlo. La fisonomía. Bueno, este es el estudio de la apariencia externa de los individuos y la relación entre dicha y su interior. Se estudia la personalidad del ser humano. Laverter, con su obra El arte de conocer a los hombres por la fisonomía en 1820, decía
por sus características físicas, las personas pueden, bueno, sus características físicas no, sino como sus rasgos, sus gestos, se puede entender qué es lo que siente. Dice que las aportaciones de la fisonomía pueden ser útiles, pero peligrosas, ya que se trata de reconocer por signos evidentes, externos, la cualidad o no del antisocial. Se ha tratado de buscar qué elementos visibles determinan quién es o no un criminal. Ahora tenemos la sociedad criminal. Ferri señala que hay factores sociales que llevan a la persona a actuar en contra de las reglas del bien común. Bueno, hay distintos factores como lo son la familia, el barrio, la escuela, la sociedad, entre muchas otras. Este es el estudio de la criminalidad, pero en conjunto y como un fenómeno que se origina en la sociedad. También estudia los factores de la criminología en cuanto a la influencia que tienen y los efectos que producen. Estudia las relaciones criminales que se dan en la sociedad. La historia de la criminología en Latinoamérica. Esto es una breve reseña nada más. Dice, en Latinoamérica, al estar menos influenciados por la tradición criminológica, se ofrece una menor resistencia a los descubrimientos que vienen desde Europa. Y así llegó con mucha fuerza y aceptación el positivismo, ¿verdad? Hacia finales del siglo XIX, siendo importantes figuras Lombroso, Ferri y Garofalo. El primer escrito se llama La neurosis de los hombres célebres en la historia argentina en 1878. Luego en 1888 se funda la Sociedad de Antropología Criminal en Argentina por Luis María Drago, Pinero y Ramos Mejía. La primera revista de criminología en América Latina se llama Criminología Moderna. Se comienza a enseñar criminología en la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Luego, en 1890 se publica Los hombres de presa, que es de Luis María Drago. También Francisco Vega y Luis Montaner comienzan el curso de criminología en 1898. En Venezuela, ya para 1899, se escribe Estudios sobre la Escuela Penal Antropológica. En Bolivia, en 1901, se escribe la obra Compendio de Criminología. Dice que en 1905 Moyano Garcitúa funda la Cátedra de Criminología en la Universidad Colonial de Córdoba y en el mismo año publica La delincuencia argentina ante algunas cifras y teorías. Este autor, junto con Pinero, Ramos Mejía y otros, forman la comisión encargada de elaborar el Código Penal argentino en 1906. En ese mismo año, el cubano Ortiz publica La criminalidad del negro en Cuba y los negros brujos en la revista Archivo de Psiquiatría. Ya para 1906, el mismo año, el costarricense Alfaro publica Arqueología Criminal, la cual es una revisión de antiguos casos criminales con mención a las nuevas orientaciones criminológicas. En 1907 aparece en Uruguay la obra de Miranda, El clima y el delito. En 1912 se realiza la primera recopilación bibliográfica sobre criminología en la obra del argentino Eusebio Gómez, quien había publicado en 1908 Mala vida en Buenos Aires. Óscar Miró Quesada en 1909 funda la primera cátedra de criminología en la Universidad de San Marcos, Perú. En Chile, Israel Drapkin funda el Instituto de Criminología, el cual se asemeja al que Ingenieros crea en la Penitenciaría de Buenos Aires. Para 1964, el brasileño Roberta Lira Filho escribe Criminología. También en el 66, el venezolano Helio Gómez Grillo escribe Introducción a la Criminología. En 1968, el colombiano Alfonso Reyes Echandía escribe Criminología. Bueno, esto aparte de muchas obras y autores que se dan a una lista interminable, sin embargo, estos son como los más importantes. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna duda o comentario me la hacen saber.